Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. En esta oportunidad les estaré compartiendo cómo recuperar nuestros mensajes de Instagram que se hayan eliminado por error o por alguna otra razón. Les recuerdo que recientemente realicé un video sobre cómo recuperar nuestros mensajes de Facebook que de igual manera se hayan eliminado. Se los dejaré en la descripción de este video. Bien, ¿cómo recuperamos nuestro mensaje de Instagram? Nos vamos a dirigir en la parte superior derecha donde aparecen estas tres rayitas. Seleccionamos y vamos a pinchar en lo que es configuración. Seleccionamos configuración. Una vez allí nos vamos a dirigir a seguridad. Seleccionamos seguridad y se nos va a desplegar toda la información de lo que es seguridad. Una vez aquí vamos a dirigirnos a descargar datos. Seleccionamos descargar datos y se nos va a desplegar la información de lo que es la descarga de datos. Una vez ahí vamos a seleccionar nuestro correo electrónico. Colocamos nuestro correo electrónico para que Instagram nos envíe el archivo de la información que queremos solicitar. Entonces, una vez ahí, seleccionamos nuestro correo y solicitar descarga. Una vez hecho esto, Instagram nos va a requerir que coloquemos nuestra contraseña de Instagram. Colocamos nuestra contraseña. Y seleccionamos en la parte superior derecha donde dice siguiente. Y como pueden ver, ya nuestra descarga de datos ha sido solicitada, ¿no? Se nos despliega esta confirmación donde Instagram nos indica que nos dice: empezamos a crear un archivo con el contenido que compartiste en Instagram y te enviaremos un enlace por correo electrónico a nuestro correo indicado, ¿no? Nos dice que se puede tardar entre 48 horas en recopilar estos datos y te enviaremos un correo electrónico, ¿no? Es importante resaltar que generalmente no se tarda 48 horas, generalmente se tarda menos, se tarda entre 10 a 15 minutos. Entonces haremos una pausa en el video y cuando Instagram nos envíe nuestro correo electrónico, seguiremos con el proceso. Y bien, una vez que ya hemos recibido nuestro correo electrónico, nos vamos a dirigir y vamos a seleccionar en este recuadro azul donde nos indica descargar información. Lo seleccionamos y automáticamente Instagram nos va a requerir que coloquemos nuestro nombre de usuario y lo que es nuestra contraseña, ¿no? Colocamos nuestra contraseña. E iniciamos sección. Una vez que hemos iniciado sección, se nos va a reflejar lo que es la información que nosotros hemos solicitado desde un inicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar lo que es descargar información. Descargar información. Seleccionamos y descargar. Descargamos el archivo. Como pueden ver, ya inicia el proceso de descarga. Esperamos que se procese. Como pueden ver, pueden notar, es un proceso sencillo. No hace falta que se instalen algún programa o alguna aplicación. No, directamente desde Instagram pueden recuperar toda la información que necesiten, bien sea mensaje, bien sea fotos, historia, me gusta, o sea, todo lo que es el registro de Instagram lo pueden recuperar a través de este proceso que estamos realizando. Bien, una vez que se complete lo que es la descarga del archivo, nos vamos a dirigir a nuestra carpeta donde tengamos nuestras descargas, ¿no? Como pueden ver acá, ya se nos aparece el archivo comprimido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a extraer
Lo descomprimimos y nos va a dejar una carpeta con el mismo nombre, ¿no? Esto va a depender de la cantidad de archivos que tengamos nosotros en el registro de Instagram. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos nuestra carpeta y nos va a reflejar varias subcarpetas, ¿no? Nosotros vamos a buscar la carpeta que nos interesa, que es la carpeta de los mensajes. Entonces seleccionamos la carpeta de Messenger y se nos va a desplegar otras 3 carpetas. En la primera carpeta que dice Inbox nos aparecen los mensajes por nombre, en función de los nombres con las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Durante el último mes, durante la última semana. Bien, yo les sugiero que abramos la última carpeta que dice chat. La abrimos. ¿Por qué yo les sugiero que abran esta? Porque en los chats nos aparecen todas las conversaciones de manera como más organizada, digamos. Como pueden ver, nos aparecen todos los nombres con las conversaciones que nosotros hemos tenido con los usuarios, ¿no? Como pueden ver, pinchamos acá. Esta es la conversación que yo he tenido con esta persona. Nos podemos devolver y buscamos otra persona en específica, pues que queramos. Ahí nos va a aparecer en esa conversación, nos va a aparecer todo lo que son los chats, las fotos, audios, todo lo que esa persona nos haya enviado en esa conversación. Bueno, esto ha sido todo por el video. Espero que les sea útil. Espero que puedan recuperar esa información que están buscando. No olviden suscribirse al canal si deseas apoyarme. Y nos vemos en un próximo video.